Veamos esta orden de trabajo, una OT, que sugiere o indica u ordena elaborar placa de Hawley inferior con tornillo para aumentar el arco con mucha retención. Veamos esta orden y vamos a mirar el modelo en el que se ordena la construcción de este aparato. Veamos entonces esta orden que dice que hagamos una expansión transversal de esta mandíbula. Repito, placa de Hawley con tornillo para ampliar el arco con mucha retención o amarre, más fácil amarre. Realmente el arco vestibular de Hawley, desarrollado por Hawley en Inglaterra en 1919 por un autor, un clínico llamado C.A. Hawley, nos habla de este arco vestibular, del arco vestibular de Hawley. Toda placa que se ordene como placa de Hawley muy seguramente tiene un arco vestibular. De hecho, este elemento es el que le da el nombre a la placa de Hawley. Es decir placa de Hawley con tornillo es una redundancia. Pero yo voy a hablar de este arco vestibular, que para este caso del tornillo, de la placa inferior con tornillo de expansión, es un absoluto absurdo. Yo hablo mucho de esto y me critican mucho, me preguntan mucho que por qué yo digo que no debe usarse el arco vestibular. Hombre, yo creo que cuando uno ve esta placa, cuando uno ve esta orden que pide un arco vestibular de Hawley para este caso, hombre, yo creo que aquí salta a la vista el problema de la interpretación del concepto expansión. Hombre, aquí hay una contradicción. Aquí hay una contradicción que nos lleva a pensar que definitivamente nuestra fundamentación biomecánica, que debe referirse mejor como fundamentación biofísica, porque es biofísica aplicada, es decir, biofísica fáctica de hacer con las manos, nos debe llevar a pensar que nosotros no entendemos la biomecánica de estos conceptos. Esta placa de Hawley con tornillo de expansión transversal, que se vende para todos los laboratorios del mundo, placa de Hawley con tornillo de expansión, esta placa de Hawley que se vende todos los días en todos los laboratorios del mundo. Esto no tiene sentido. No tiene sentido que alguien crea que esto es un gancho importante para usarse en esta placa. Algunos me dicen, no, es que yo lo separo. Pues, ¿qué sentido tiene separarlo? Entonces, voy a hablar de este arco. Yo creo que ya es hora que nosotros vamos entendiendo también que el paso de los alambres por distal de los caninos, que esta disposición espacial de este distal de este canino, cuando aparezca el canino permanente, muy seguramente el paso será como por este lado, si es que hemos logrado alguna expansión. Pero este arco vestibular que hacemos todos los días, tanto en el arco superior como en el arco inferior, lo único que muestra es que nosotros no prevemos de lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar acá. Este paso definitivamente no debiera hacerse, ni este arco debiera ponerse. Recordemos que este arco va a sufrir una remodelación elíptica. Nosotros hablamos mucho de la elipse de Wimler, pero en el fondo no entendemos qué es la remodelación elíptica. Yo pienso que deberíamos tomar un globo, una bomba, un globo de esos, de las piñatas de los niños, y entender que cuando apretamos la bomba cambia de forma, se remodela elípticamente. Igual cuando estos dos cuerpos de acrílico que están metidos dentro de estas porciones de acrílico, que están unidas por un tornillo y que se van a separar, tan pronto nosotros hagamos esta expansión, este arco vestibular se va a venir hacia atrás. ¿Cierto? Va a haber una remodelación elíptica en este arco.
Y como tal, ya es hora que nosotros pensáramos en esto y pensáramos que lo que necesita este aparato, este método terapéutico, para llamarlo con un nombre más acorde a su misión, más que el displicente aparato, nosotros necesitamos de repente amarrar esta placa en estos puntos, en estos caninos, que son los conformadores de esta curva, este cuadro que hay acá. Quien conforma la curva es este canino, es decir, la posición de este canino, la expansión de este canino, tiene aportes no solo transversales, sino anteroposteriores, es decir, nuestra discusión subyace o se hace presente aquí, en este conformador de la curva. Y como tal, qué bueno que nosotros pudiéramos más fácil aumentar esta distancia intercanina. Yo todos los días les hablo a ustedes del trabajo de Murriz, comenzado en 1959 y terminado en 1962, que sigue vigente, donde Murriz nos muestra que la suma mesiodistal de estos dientes, es 5.5 milímetros por encima, 5.5 milímetros más que los dientes de leche que hubo acá. Aquí hay latente una estrechez transversal que no vamos a resolver mientras tengamos este arco vestibular de Halley. Qué bueno que pudiéramos amarrarnos con unos ganchos de Adams, de pronto en estos caninos, aunque parece ser que el gancho de Adams en estas vueltas, en estas reuniones que hago en Latinoamérica, parece ser que todo lo está concebido para hacerlo en los molares, en los 6. Sea este el momento de decirle que este 6 que usted tiene aquí y este 6 que usted tiene acá, no le permiten a usted pensar en hacer un gancho de Adams, ¿cierto? Aquí hay muy poca área de sustentación, de agarre para un gancho de Adams, y por consiguiente yo le voy a enseñar algo hoy. Este molar, este segundo molar deciduo, que tiene 5 cúspides igual que el 6, morfológicamente es el diente más, son los 2 dientes de leche y permanente que más se parecen, Lo voy a hacer por este lado porque aquí no ha terminado siquiera de hacer la erupción este 6, lo voy a hacer por este lado. Estos 2 dientes se parecen muchísimo en su morfología y como tal podríamos aprovechar esta estructura. Para anclarnos y de repente poner un gancho de Adams, un gancho de amarre, un gancho que nos amarre esta placa, que tenga una convergencia importante al eje imaginario del diente, que nos permita amarrar esta placa y de repente nosotros con 2 broches de Adams, el término broche es mío, no es de Adams, de pronto con 2 ganchos de amarre tipo Adams, no obstante yo les digo todos los días que el término amarre todavía no reposa siquiera en la literatura clínica existente, ahora en este siglo, todavía no reposa, pero este amarre es fundamental. Ahora hay quien dice que el amarre no es bueno, que las placas no deben amarrarse, que porque los aparatos de ortopedia bimaxilar son sueltos, que las placas activas también deberían ser sueltos. Este amarre es importante, esta convergencia de estas 2 asitas, curvitas, cuñitas, son importantes para pensar en que solamente con esto, si nosotros aprovecháramos este caso, de repente sería ideal que un tornillo de expansión que estuviera puesto acá tuviera esta posibilidad de hacer este contacto. Y expansionar esta arcada en sentido transversal, justo donde tiene el problema. Es posible que si nosotros miramos el antagonista, miramos la distancia intermolar del antagonista, esa arcada dental tenga una distancia intermolar muy acorde y que esta distancia intermolar también esté muy acorde, que lo que hay aquí es una estrechez transversal y por consiguiente aquí debería haber un tornillo de expansión transversal muy ajustado en estas piezas que haga un estímulo hacia vestibular
que haga un estímulo hacia vestibular que nos ayude a aumentar la distancia intercanina. Recordemos que fisiológicamente la erupción de este lateral inferior, que tiene un año de erupción activa, la erupción de este lateral inferior, que tiene un año de erupción activa, aumentará la distancia intercanina. Y en ese aumento de la distancia intercanina se reportan aumentos, esto lo dice José Antonio Canut en su página 54 de un libro que se llama Ortodoncia Clínica de Salvat. No, Ángela, en un libro de Salvat, donde el aumento de la distancia intercanina, estos laterales en ese año de erupción activa tienen la responsabilidad de aumentar la distancia intercanina. Tienen la responsabilidad de aumentar la distancia intercanina. Entonces, en ese aumento de la distancia intercanina es donde se va a ver favorecido este canino que tiene una integridad radicular importante. Se va a ver favorecido el desarrollo óseo, esta tabla alveolar va a crecer si le hacemos un estímulo. Qué bueno que incluso no los hemos tallado. Ángela, ¿me ayudas por favor? Que gracias a Dios no lo hemos tallado. En muchas culturas se acostumbra o sacar este canino deciduo o hacer un tallado interproximal que de repente no va a favorecer mucho el desarrollo transversal. Entonces, qué bueno, esto no hay necesidad de hacer estas extracciones ni hacer estos tallados que se ven tan de moda en nuestras comunidades y de repente poner un tornillo transversal y aprovechar este estímulo, aprovechar este contacto del acrílico. Ahora, aquí no hay la necesidad de pensar en unos resortes. Es posible que alguien se distraiga poniendo unos resortes que van a medir de pronto 1 centímetro en sus corroscos, en sus dobleces hacia atrás, y el tornillo va a quedar puesto en este sector, en una incomodidad enorme para alojar la lengua. Aquí no hay necesidad de poner ningunos resortes, simplemente el tornillo de expansión y el contacto acrílico va a hacer que esto se manifiesta en sentido transversal. Yo quiero que usted se imagine lo siguiente, que usted corte este modelo con una sierra, lo corte por acá, lo ponga en esta superficie, lo sostenga aquí atrás, no sé de qué manera atrás, y los separe de esta manera, separe esta hemiarcada, la separe así, y esta hemiarcada la separe así. Es decir, que haya una excentricidad en la separación. Yo quiero que usted vea esta porción metálica de este arco, como cuando yo la separo transversalmente, también se va hacia adelante. Como cuando yo la separo transversalmente, también se va hacia adelante. ¿Cierto? Esta porción, en la medida en que yo ponga un tornillo bien puesto en este sector, esta expansión se va a dar de manera excéntrica, y en esa excentricidad este canino y estos anteriores se van a ir hacia adelante, algo parecido a lo que ocurre con mis dedos cuando yo hago estos movimientos, ¿cierto? Cuando yo hago este movimiento transversal, mis uñas se irán hacia adelante. ¿Por qué? Porque hay porque hay una excentricidad en la separación, y esa excentricidad es la que va a hacer que este punto B o que esta tabla alveolar se va desarrollada no solo en sentido transversal, sino hacia adelante. Por esa razón, no es bueno pensar en tallados interproximales, las famosas guías de erupción iatrogénicas del siglo pasado, que conllevan luego a una extracción seriada de piezas de leche, de estos dientes deciduos, que seguramente terminarán en extracción de dientes permanentes, y sacrificaremos en esta arcada que desde ahora nos viene mostrando que tiene serios problemas de desarrollo. Pensar en hacer tallados interproximales o extracción seriada es un crimen. Ahora, yo lo invito a sacrificar este arco, a no poner este arco, a que usted ponga simplemente el tornillo transversal y tenga un muy buen amarre anterior. Lástima que esto es un trabajo real, pero yo de otra manera también pondría un par de broches, un par de ganchos de amarre en este sector o en estos laterales, porque eso me ayudaría a apuntalarme para hacer desarrollo de este hueso alveolar con estímulos supremamente leves e intermitentes. Entonces le presento
esta discusión de la placa de Hawley con tornillo transversal, que es el día a día, decía yo al comienzo, es el día a día de las órdenes de los laboratorios, donde parece ser que el arco Hawley es una necesidad, que la placa de Hawley, que deja implícito el arco vestibular, decía al comienzo, que decir placa de Hawley con arco vestibular es una redundancia. La placa de Hawley deja implícito el arco de Hawley, desarrollado por Hawley en 1919, y que no debiera estar ya en estas placas activas. Sin embargo, este es el día a día. Usted ve a diario que esto en los laboratorios es la placa más solicitada. La placa de Schwarz no tenía arco de Hawley, a pesar de que la placa Hawley nació en 1925 en la mente de Bosch, Korhaus, Kantorowicz, que lo desarrolla Schwarz. Martin Schwarz es el que desarrolla finalmente esto. La placa de Schwarz se giraba una en torno de la otra, el tornillo se giraba uno en torno de la otra, no podía tener arco de Hawley, pero yo no sé cuándo se nos metió este arco vestibular, que ya es hora que vamos a prescindir de él y que no es necesario hacerlo en dentición mixta ni en dentición permanente por el paso tan ajustado y por la disparidad que tiene el paso de distal de los caninos deciduos y los caninos permanentes. Entonces le presento esta charla un poquito desorganizada, como todas las charlas que yo hago, porque en el fondo estaba haciendo estos ganchitos y me pareció interesante hacer este video, pero como ustedes pueden ver, no tengo libreto, yo no preparo un libreto, sino que le cuento cosas que siento a veces cuando me toca construir estos aparaticos. Por vuestra atención, muchas gracias, Dios les guarde.